todos y todas, bueno, yo no me considero experto, pero digamos que me considero como más bien una persona que le gusta experimentar y a partir de ahí ver mejorar algunas cosas. Si quiere, la dinámica que vamos a tener es como, vamos a hacer como, primero como como un tipo conversatorio para hablar un poco sobre las tendencias post pandemia, digamos, las tendencias en tema de turístico. Y entonces para eso le doy la palabra a mi compañero Alberto López, docente de la Cátedra de Emprendedurismo Turístico y además funcionario del Instituto Costarricense de Turismo. Tiene como, siempre digo que tiene como dos sombreros. Así es. Gracias, Ricardo. Gracias, Marlon. Y principalmente gracias a todas y todos ustedes por conectarse una vez más en este esfuerzo tan interesante que hacemos y que hacen ustedes. Ese tiempo tan valioso multiplicado por 35, por 2 horas, son 70 horas que este país da para seguir aprendiendo, para seguir actualizándonos. Y como dice don Ricardo, yo voy a arrancar con todo el respeto que me merecen, contándoles un poquito de lo que a mí me parece que son tendencias que debemos como empresarios, incluso como profesionales en turismo y como estudiantes, como docentes también, tener muy presentes para seguir haciendo negocios en este sector que es tan dinámico y que es tan cambiante. Permítame moverlos ustedes para allá y me confirma Ricardo que tiene el micrófono abierto, que se Sí, vea. perfecto. Bien, muchísimas gracias. Entonces, el objetivo de esta primera parte es hacer referencia a comportamientos y a tendencias que se han visto en el mundo en la época, en el primer año completo de la pandemia y que siguen, es decir, el año pasado, y que siguen actuales hoy. La pandemia no se ha terminado, no se ha terminado, por lo tanto, esto sigue estando muy presente y como voy a ver más adelante en la presentación, lo importante de cómo los comportamientos que estamos viendo hoy se van a convertir, pero de manera muy, muy rápida, en tendencias. Esos son los tres temas que voy a abordar, con un poquito más de dedicación de tiempo al 1 y el 2 y las conclusiones va a ser algo muy breve. Quisiera empezar por eso, que puede ser una hipótesis, para mí es una máxima, y es que los gustos y las preferencias, así como los comportamientos de los seres humanos, en este momento de los consumidores de productos turísticos, son las bases de las tendencias. Estas tendencias, a su vez, definen lo que va a ser la realidad del mañana. Es decir, cuando algo comienza a parecernos muy repetitivo y lo vemos hoy, lo vemos mañana y pasado mañana, eso ya dejó de ser algo coyuntural y se convierte en un comportamiento. Y ese comportamiento, con la velocidad que tiene este mundo, tan vertiginosamente cambiante, muy rápidamente lo que es un comportamiento, una tendencia, perdón, un comportamiento se transforma en una tendencia. Y cuando algo es tendencia, ahí es cuando hay que incorporarlo en la forma de hacer negocios, en la forma de comercializar, en la forma de promocionar el producto turístico, en toda la ecuación, en toda la gran ecuación de generación de los servicios turísticos. Y entonces, eso es el objetivo de esta primera parte de la presentación. Contarles cuáles son esos comportamientos, cómo han evolucionado en tendencias y cómo es que deberíamos aprovechar. Y aquí, antes yo decía respetuosísimamente, porque estoy seguro que muchos de ustedes ya lo hacen. Ya han ido viendo que esas tendencias, que eran comportamientos antes, se convirtieron en tendencias y ya probablemente lo han adoptado en su diario ejercer de la profesión de empresarios turísticos o en la docencia. Entonces, vamos a empezar por ahí. Primero, como estaba acá indicado, comportamientos. Y no son muchos, son 6 comportamientos. Y probablemente ustedes irán diciendo, así, así es, así lo hemos visto. Primer comportamiento para la época post-pandemia es que el turismo nacional, o sea, el residente que vive en este país, entendiendo por
residente, los costarricenses y cualquier otra nacionalidad de persona que viva en el país han mostrado signos muy positivos en muchos mercados. Por no decir en casi todos los mercados en el mundo. El turismo interno ha sido la tabla de salvación principalmente en los primeros meses que nos parecen muy lejanos, aquellos desde marzo hasta agosto en que este país estuvo absolutamente cerrado, de 2020. Entonces, las personas ahora tienden a viajar de manera más cercana porque siguen teniendo cierto temor, cierta incertidumbre. La pandemia no ha terminado. Hoy el país vive unos meses en los que tenemos menos restricciones, pero las restricciones deberíamos ponérnoslas nosotros mismos para demostrarle a todo mundo, principalmente a nuestras familias, que hemos aprendido de los 2 años anteriores. Si no, estamos cometiendo errores que probablemente son los que están haciendo que tengamos 1.600 casos diarios, más todos aquellos de quienes no se testean. Entonces, los viajeros van por estadías y vacaciones más cerca de casa. Eso quiere decir que quien haya visto en el turismo nacional solo una tablita de salvación de cuando estuvimos cerrados y ahora que el turismo está totalmente abierto nuevamente, se olvidan del turismo nacional, yo con todo el respeto les digo, me parece que es un gran error. Y lo digo aquí quitándome todo sombrero y poniéndome el sombrero de residente de este país, de habitante de este país, de nacional, que me gusta ir a pasear y que me gusta que me traten bien. Las empresas turísticas claramente tienen un perfil de turista y perfectamente pueden decir, este producto turístico que yo tengo no está diseñado para nacionales. Perfectamente, perfectamente, ¿verdad? Ese no es el fondo. El fondo es que debe haber en el país oferta suficiente para tratar al turista nacional en la forma en la que se merece. Entonces, ese es el primer punto. El turismo nacional no podemos dejarlo de lado porque fue tabla de salvación en los momentos más difíciles. El segundo gran comportamiento es que hay nuevas preocupaciones. Claramente, esto no eran preocupaciones antes de la pandemia. Las medidas de salud y las medidas de seguridad son algo que están muy presentes y por lo tanto las empresas deben tener una política de cancelaciones y de reservaciones a último minuto muy, pero muy flexible, porque la gente está esperando que haya noticias de si hay un cierre, de si hay más casos, de que si tal cantón está en alerta naranja, entonces mejor me desplazo a otro. Entonces, esa incertidumbre que se genera por algo que aún no termina, provoca que haya mucha cancelación o esa es la parte negativa para alguien, pero la parte positiva es que probablemente de una cancelación viene entonces una reserva también de último minuto en otro lado. Hay que ser flexibles en ambos. Recibir una reservación para alguien que va a llegar a las 10 de la noche y recibirla a las 9 de la noche es absolutamente factible. Eso quiere decir que tenemos que aprovechar muchísimo lo que más adelante va a comentar Ricardo de las posibilidades que tenemos con los canales electrónicos para la comercialización. Tercero, lo de último minuto, que brevemente lo comenté ahora, las reservas de última hora han aumentado debido a la gran volatilidad de los eventos que están relacionados con la pandemia, principalmente los cierres, las restricciones y los anuncios que hacen las autoridades de salud. El cuarto comportamiento es que ha habido un cambio en el perfil. Y ahora los viajeros más frecuentes no son los que antes pensábamos que eran los que tenían mayor poder adquisitivo. Y normalmente hay una correlación entre poder adquisitivo y la edad de la persona. Es decir, personas que ya hayan pasado ciertas etapas de su vida, que hayan resuelto ciertas necesidades básicas como vivienda, como escolaridad de sus hijos y que ya tienen un ingreso disponible que pueden dedicar a aumentar esa propensión marginal al consumo de mayor forma. Bueno, eso ha cambiado. No necesariamente son ese segmento los que están ahora más propensos a viajar, sino personas más jóvenes que tienen, digamos, un sentido de aventura quizás un poco mayor, que ven en esto incluso una oportunidad porque por diversas razones, porque no querían tener aglomeraciones y por lo tanto ven en la escasez de viaje una posibilidad de tener un disfrute mayor, etcétera. 5, los viajeros han estado dando más importancia a la creación del impacto positivo en las comunidades locales. Quienes llevamos años pregonando que el turismo debe ser exactamente eso, una actividad que lleve desarrollo, que lleve bienestar, mejora en la calidad de vida, etcétera, a las comunidades. Bueno, esto es como miel para nuestros oídos.
que hoy el comportamiento del turista promedio post pandemia, que ya estamos viendo hoy, sea un turista aún más responsable. Eso es para nosotros admirable, es algo que va a mejorar muchísimo la condición de vida de las comunidades cercanas a los proyectos turísticos. Y finalmente, el último comportamiento es este: aléjate. Actividades relacionadas con naturaleza pura, turismo rural, viajes por carretera, simplemente viajar de un punto a otro, han surgido como opciones de viaje que son muy populares debido a las limitaciones de viaje que hay, que ofrezcan el aire libre como uno de los atractivos. Entonces, ciertamente esto implica un costo de oportunidad. Hay otras actividades que se ven más perjudicadas, pero estas, cuyo principal atractivo puede ser, o herramienta de competitividad puede ser, lo que venga a hacer aquí, lo va a hacer al aire libre con una posibilidad con una probabilidad, perdón, de exposición muchísimo menor. Eso va a generar más confianza en el viajero y, por lo tanto, puede generarse algunas ventajas competitivas. Estos son entonces comportamientos. Veamos ahora entonces las 10 principales tendencias globales de consumo, de las que anoto yo ahí, y eso es muy personal, una percepción muy personal. El turismo no escapa de esas tendencias. La primera gran tendencia que tenemos, bueno, perdón, me devuelvo entonces a decir, ahora empezamos con las tendencias. Lo que vi anteriormente eran comportamientos. Veíamos como que la cosa iba por ahí. Bueno, esa cosa que iba por ahí fue por ahí. Ya se convirtieron en tendencias, y estas son las tendencias que tenemos hoy. La primera tendencia es reconstruyendo para mejorar. Y la estructura que tiene esta presentación es, primero, ¿cuál es el comportamiento del consumidor? Segundo, una recomendación de lo que deberían hacer las empresas, y finalmente un pensamiento o alguna idea alrededor de eso. Primero, entonces, en reconstruyendo para mejorar, los consumidores demandan que las empresas se preocupen de algo más que de generar ingresos, que es su razón de ser, sin lugar a dudas. Pero se están preocupando de que estas empresas vayan muchísimo más allá de esto, y que estén incluyendo la protección de la salud, la seguridad del viajero, la preocupación por preservar el recurso natural, la cultura y toda la autenticidad que pueda haber alrededor de un producto turístico, que se mantenga, se proteja y se preserve. Las empresas, entonces, conociendo que esto es una tendencia, que hay una mayor preocupación, deben ayudar a dar una nueva forma al mundo de manera que sea mucho más sostenible. Es decir, quienes anteriormente, antes de la pandemia, hacían algunos esfuerzos en materia de sostenibilidad, ahora no deben hacer algunos esfuerzos, ahora deben tener, ojalá, procesos productivos en sus empresas absolutamente sostenibles. Esa sería la máxima. Entonces, cuando en 5 años, digamos en 2027, volvamos la vista atrás, tendremos necesariamente que ver cuán distinto era hacer negocios en aquel lejano 2022 y cuán distinto es ahorita en 2027. Caso contrario, anoto yo ahí, no habremos aprendido la lección. Si seguimos haciendo el negocio como de costumbre, del inglés business as usual, entonces no estamos aprendiendo la lección. Por lo tanto, hay que tener muy presente esta tendencia de reconstruyendo para mejorar. La segunda tendencia es anhelando la convivencia, y estoy seguro que a todos ahora tenemos un poquito más de libertad de movimiento, no total, pero tenemos más libertad claramente, pero quienes estuvimos en esos meses terribles en donde habían casi que toques de queda, claro que estábamos extrañando la convivencia, ¿verdad? Del mundo prepandemia, y ansiábamos todo eso que antes nos parecía normal. Dejó de ser normal y se convirtió en algo añorado, ¿verdad? Algo que nosotros decíamos es que antes podíamos, antes esto, antes lo otro, y ese antes estaba ahí nomás, unos meses atrás. Entonces, dada esa añoranza que tiene el consumidor, los negocios están bajo la presión de adaptarse muy rápidamente a cambios para poder desarrollar experiencias de consumo que sean resilientes y a mantener esa convivencia. Y lo que anoto ahí como pensamiento es que las empresas que sigan como si nada hubiera pasado, el negocio como de costumbre, pronto esas empresas lamentablemente serán parte de eso que acabo de mencionar, del pasado. Anhelar la convivencia le permite a la empresa adaptarse a esta tendencia para generar nuevas posibilidades que le permitan al cliente
ir a un lugar seguro y tener una experiencia grata. Tercero, la tercera tendencia se llama el oasis al aire libre. Los riesgos para la salud, las reuniones en interiores, las restricciones de movilidad, el aumento del trabajo en casa, el aumento del trabajo remoto, virtual, han impulsado a los consumidores a volcarse a esto que se llama oasis al aire libre, y básicamente lo que buscan es entretenimiento y recreación en un ambiente seguro que le permita tener la tranquilidad de estar, ojalá, cerca de casa y poder regresarse pronto en caso de que algo ocurra. Y algo ocurra es tan sencillo como que digan, se duplicó la cantidad de casos que teníamos ayer y hoy tenemos el doble. Por lo tanto, no sabemos quién puede andar un virus que nos pueda pegar. Los negocios, entonces, en esta tendencia de oasis al aire libre, deben incorporar medidas de salud avanzadas, además de trasladar sus eventos a los exteriores, permitiendo que los consumidores puedan reconectarse fuera de casa de manera segura. Entonces, aquí cada empresa debe tener un espacio adecuado para un nómada digital, porque los nómadas digitales, el reglamento de la ley precisamente aprobado recientemente, se parecerán cada vez más al futuro turista promedio que vamos a tener. Es decir, nómada digital que se veía como una tendencia se va a comportar cada vez más de manera semejante a cómo se va a comportar un turista promedio. Entonces, cambios y adaptaciones que tengan que ver como que las actividades que sean al aire libre se hagan en las mañanas, por ejemplo, en lugar de todo el día, para poder aprovechar los ratos en las temporadas de lluvia, donde llueve muchísimo en la tarde. Eso tiene que ser un cambio que tendría que darse. Es decir, las actividades de todo el día probablemente tengan que limitarse en condiciones de época lluviosa. Y actividades que antes podíamos hacer dentro de cuatro paredes, bajo un techo, para generar esta experiencia de oasis al aire libre, vamos a tener que ir sacándolas. Y al ir sacándolas y al tenerlas al aire libre, entonces ahí es donde digo, bueno, las tenemos al aire libre. Antes las hacíamos bajo techo, por lo tanto podían durar todo el santo día. Ya no. Si ahora hay que sacarlas y sabemos que en la tarde llueve, hay que tener esa creatividad para concentrar un poco más las actividades, pero al mismo tiempo darle al cliente la posibilidad de que efectivamente aproveche esa sensación de que necesita estar en un oasis al aire libre. La cuarta tendencia, en realidad, digital, no está mal escrito, así es como lo escribe quien ha propuesto las tendencias, y es que las herramientas digitales, de las cuales vamos a hablar más adelante con don Ricardo, le permite a los clientes permanecer conectados mientras están en casa y reingresar a ese mundo exterior de forma segura, en tanto que los efectos de la pandemia siguen. Entonces, el concepto de tendencia de realidad digital es un híbrido entre el mundo físico y el mundo virtual, en que los consumidores pueden vivir para trabajar, para comprar, para jugar, como si estuvieran presencialmente. Entonces, los negocios pueden integrar procesos virtuales a sus espacios físicos para dar a los consumidores la posibilidad de que desde la comodidad de su casa, de su oficina o de donde esté, pueda entonces tener una experiencia de aventura en el exterior. Y lo que anoto ahí como pensamiento es que los paseos, los viajes o los tours de inmersión que habían nacido como un concepto que sustituía la experiencia presencial, vivencial, deberían dejar de ser un sustituto y convertirse en un complemento. Entonces, podemos tener en una propiedad de una reserva forestal, por ejemplo, de un hotel, la posibilidad de que pueda estar presencialmente ahí durante la mañana, hacer algunas actividades y por la tarde tenga una realidad diferente en donde pueda conectarse a algún dispositivo que le permita hacer otro tour virtual a lugares donde no se puede ir porque está lloviendo, porque está cerrado, porque no hay senderos, lo que sea. Pero, ¿qué implica eso para el hotel? La persona ya está ahí, por lo tanto, va a requerir una cena, va a requerir el hospedaje. Entonces, por eso digo, debe convertirse cada vez más en un complemento y no en un sustituto que fue como nació. 5, y ya con esto vamos por la mitad, jugando con el tiempo. Los consumidores ahora deben y están forzados a ser más creativos con el tiempo, que hoy es más escaso. Quienes hemos tenido las experiencias del teletrabajo, nos hemos dado cuenta cómo nuestra jornada
que antes era de 9 o 10 horas, ¿cómo aumentó a, por decir algo, de 6 de la mañana a 7 de la noche, 13 o 14 horas? Porque hay una tendencia a pensar que como estoy teletrabajando, que como estoy en la casa, puedo estar conectado todo el santo día. Pues no, eso hace que el tiempo se vuelva más escaso y si hay una percepción de que debo estar conectado todo el santo día, para las otras actividades hay menos tiempo, hay más escasez. Por lo tanto, las empresas deben proporcionar soluciones que apunten a ese deseo del consumidor de maximizar el tiempo. Y aquí la creatividad, ¿verdad? En su máxima expresión debe aflorar, ofreciéndoles mayor flexibilidad, especialmente con productos y servicios turísticos a los que puedan acceder estando más cerca de casa. Entonces, yo anoto, por ejemplo, ese pensamiento ahí. Alguien ya está organizando, por ejemplo, bodas, 15 años, bautizos y esas actividades tradicionales de nuestro país que provoquen un mínimo desplazamiento, por decir algo, no sé, voy a hacer un convenio con el salón comunal y voy a provocar que ese salón comunal de esa comunidad se convierta ahora en mi centro de negocio y de actividades, en lugar de llevar al turista hasta por allá donde está mi hotel, porque resulta que el viajero hoy no quiere ir tan largo a disfrutar de esas actividades. Esto es un ejemplo, digamos, o una ocurrencia, como quieran pensarlo, pero es tratar de pensar fuera de la caja en qué cosas podemos hacer diferente para acercar al cliente a la empresa, al producto turístico, sin que sienta esa sensación de que me estoy alejando de mi lugar seguro. Y mi lugar seguro hoy es la casa, nada más, ningún otro. Entonces, esa es, jugar con el tiempo y cómo se maximiza ese tiempo tan escaso. 6, inquietos y rebeldes. Los consumidores están, como lo dice ahí la palabrita, están hartos y están cansados. A pesar de que ya hay más libertad de movilidad, ciertamente sigue habiendo cansancio y agotamiento porque no se puede hacer lo mismo que se hacía antes. Entonces, la desconfianza en el liderazgo se ha vuelto la norma y nosotros lo vivimos muchas veces. Si había muchos cierres, había crítica contra el gobierno porque había muchos cierres. Si hay mucha apertura, crítica porque qué barbaridad. Con este montón de casos y el montón de apertura que hay, no puede ser que les importe más el tema económico que la parte de la salud. Entonces, ¿quién es el culpable? Alguien más. No somos nosotros, siempre es alguien más. Entonces, ese sesgo que provoca la desinformación es algo que el consumidor está diciendo, alguien debe atenderlo. No puede ser que nosotros sigamos manejando alguna tendencia en donde haya un sesgo de desinformación. Alguien debe afrontarlo. Entonces, casi que exigen que las empresas también sean parte de esa solución. El marketing, entonces, que sea más preciso en redes sociales y en diferentes plataformas de entretenimiento y de todo tipo, que pueda brindar a la vez al consumidor más seguridad, más tranquilidad y que pueda provocar que se presione a esos quienes crean la desinformación. Esa puede ser una solución de parte del sector empresarial a esta tendencia. Debemos entonces pasar de la empatía, y la empatía simplemente es decir, sí, mira, te entiendo, lamento mucho lo que te pasa, punto. Debemos pasar de la empatía a la compasión. Y cuando uno es un ser humano compasivo, estamos yendo más allá. Es decir, te entiendo y voy a hacer algo al respecto para solucionar eso que te está pasando. Esa es la diferencia, la gran diferencia entre ser compasivo y ser empático. Por eso no es muy saludable ser únicamente empático, sobre todo para la persona que está esperando compasión y no empatía. Obsesionados por la seguridad o no. Si no hemos aprendido a ser obsesionados por la seguridad durante la pandemia, bueno, no habremos aprendido nada. Representa el nuevo movimiento orientado al bienestar. Lo que antes conocíamos con ese concepto casi holístico de bienestar, ahora tenemos que agregarle obsesión por la seguridad para ahí sí hacerlo completamente holístico y a ver qué vendrá en el futuro que haya que agregar a la ecuación del bienestar. Bueno, el turismo de bienestar hoy más que nunca entonces debe incluir este concepto de seguridad para generar mayor conciencia y seguir generando diferencia competitiva, diferenciarme de la competencia porque tengo un nivel de seguridad mayor. Y esto para tranquilizar las empresas, para tranquilizar a los consumidores, deben implementar mejores medidas de seguridad, innovación e innovaciones que se enfoquen en esas preocupaciones. Y aquí no queda más que protocolos, protocolos y más protocolos cumplidos, eso sí, hasta que aplicar los protocolos sea más fácil que respirar, hasta que sea parte del ADN de cualquier empresa.
8, y antepenúltimo, sacudidos y revueltos. La pandemia reconfiguró nuestro estilo diario de vida, absolutamente. Alguien hizo una rayita ahí, pero ahora me estaban dando la charla de cómo quitarla y no lo logré. Poniendo a prueba nuestra resiliencia mental, restringiendo nuestras experiencias y provocando shocks económicos. Claramente, las economías han sufrido shocks, es decir, de crecimiento económico que provoca desempleo y que provoca peores condiciones de vida para los ciudadanos. Los consumidores entonces ahora tienen un nuevo entendimiento de sí mismos, del lugar que ocupan y están buscando aspiraciones diferentes, buscan una vida más plena, más balanceada y pensando siempre en la automejora, es decir, somos más reflexivos. Los negocios, entonces, las empresas, deben proporcionar productos y servicios que apoyen esa resiliencia y ese bienestar mental que se necesita para salir de una pandemia como la que hemos vivido y seguimos viviendo. Las empresas, entonces, que se dedican a estudiar comportamientos en función de ellos establecer necesidades del ser humano, nunca antes han tenido más información. Es más, deben tener tanta información que probablemente esas necesidades que han establecido hoy cambian mañana, ¿verdad? Por la volatilidad de la que hablaba anteriormente. Entonces los consumidores indican a gritos esas nuevas preferencias. Antepenúltimo, ahorradores reflexivos. Lo más semejante a lo que nosotros conocemos como ser muy codo, lo están viviendo todos los consumidores hoy. Son cuidadosos, son mesurados, ya sé, los gastos aquellos despilfarros porque se nos ocurrió que eso puede ser que lo necesite en algún momento y lo compraba, eso se ha terminado. Hoy somos más cautos, tenemos más cuidado y las empresas entonces deben contar con propuestas que muestren una buena relación calidad-precio con opciones accesibles que no sacrifiquen la calidad y que apunten a la salud, al bienestar, al autocuidado y al bienestar mental. Es decir, todo el concepto holístico del turismo de bienestar, hoy toda empresa de este país en turismo debería dedicarse a turismo de bienestar. Cualquier experiencia que sea, subirse en un caballo, en una bicicleta, en un canopy, en un parapente, simplemente tomar el sol o tomar el desayuno, debería ser una experiencia de turismo de bienestar. ¿Qué es lo que hay que provocar? Que lo que se está agregando ahí, que todo lo que nosotros incluimos para que ese producto se ofrezca, tenga una explicación hacia atrás en la cadena de valor que nos permita demostrar que estamos generando bienestar en ese turista al demandar ese servicio. El turismo, la flexibilidad en la política de cancelación, como lo mencioné anteriormente, se convierte hoy en una variable de competitividad y diferenciación. Y finalmente, la última tendencia es los nuevos espacios de trabajo. Ya hablamos de nómadas digitales, ya estamos tal vez hasta cansados algunos del teletrabajo, pero el tema de fuera de la oficina llegó para quedarse, adquirió un nuevo significado y ha tenido un efecto absolutamente expansivo en la vida de los consumidores. Desde las opciones de vestuario, por ejemplo, el gasto en tecnología, los hábitos de alimentación y más allá, hemos tenido cambios. No somos los mismos que éramos antes de la pandemia y como estas 4 variables, hay otro montón que también han variado. Los negocios, por lo tanto, deben adaptar su propuesta de negocio, su giro de negocio a apoyar ese balance entre vida y trabajo que el consumidor requiere y las necesidades de productividad y de comunicación. Entender entonces los beneficios de trabajar remotamente permite a las empresas llevar lo mejor de la oficina al hogar. Pero entonces yo pongo ahí esa pregunta para terminar, porque decía anteriormente, y yo me incluyo, probablemente ya estemos muchos agotados del teletrabajo por esas jornadas tan extensas de 13 o 14 horas. Entonces, dado que el teletrabajo también agota y uno también se cansa de eso, hay empresas que se hayan propuesto, por ejemplo, decir, yo voy a establecer una especie de business center con 5 lugares en donde le voy a dar la oportunidad a la gente a que venga a trabajar aquí 2 días por semana. Entonces le ofrezco el hospedaje, el desayuno, el almuerzo, alguna actividad de entretenimiento en la noche y la persona está trabajando. Trabaja durante el día y tiene algún nivel de esparcimiento. ¿En qué cambió? Bueno, simplemente dejó de ver la misma pared que está viendo 13 horas al día durante 5 o 6 días. Ya tuvo un cambio. No sé,
Probablemente si hayan empresas que lo estén haciendo, si no, estas son las tendencias. Yo concluyo esta primera parte de nuestra charla indicando cómo empecé. Que los nuevos comportamientos entonces cimientan las tendencias que a su vez hacen brotar la nueva realidad. Las tendencias rápidamente se convierten en realidades y ello debe ser parte de lo que dominemos profesionales, empresarios en turismo, docentes, para que la ejecución de la profesión de turistólogo, perdón, eh, sea parte de un sector que podamos definir como un sector innovador, que se adapta a los cambios, que se adapta a las tendencias y que se mantiene o que es incluso más competitivo. Segundo, de la misma forma en la que el sector turístico, por ejemplo, implementa la adaptación al cambio climático, el cambio climático vino para quedarse y por lo tanto tenemos que adaptarnos y así lo hemos estado haciendo. El mercado laboral en general debe adaptarse a esos nuevos comportamientos, es decir, los empleadores también debemos adecuarnos a esos nuevos comportamientos y a esas nuevas tendencias, de suerte que la academia pudiera eventualmente enfocar sus mallas curriculares a estas necesidades y que los empleadores, es decir, las empresas turísticas, cuenten entonces, gracias a ese esfuerzo de la academia, con un talento humano que le permita generar ventajas competitivas en base a que siempre están actualizados con esas nuevas tendencias. A nivel docente, porque igual estamos en un ambiente en donde tenemos presentes docentes, la revisión de contenidos es hoy más que nunca un trabajo de todos los días, así, pero de verdad de todos los días. Y aquí tenemos que hacer mea culpa quienes estamos en la docencia, porque probablemente los cambios que se están dando nos atropellan y tenemos que tener cambios muchísimo más rápidos que se adecúen a esa realidad. Y entonces lo enseñado hoy puede que se quede obsoleto mañana. Y qué triste esto que estoy diciendo, pero lo que enseñamos hoy puede que quede obsoleto mañana. ¿Qué hacer ante eso? Por lo tanto, aquí yo creo que lo único que se vale es reenseñar como condición necesaria, aunque no suficiente, para fortalecer al sector turístico. Yo termino acá. Rogaría por favor que las consultas o comentarios que tengamos sobre esta parte las veamos al final, después de que don Ricardo haya hecho la exposición de él, porque si no, no quisiera robarle tiempo valioso a don Ricardo. Entonces, les ruego eso, que los comentarios y consultas las dejemos al final. Muchísimas gracias por su atención, don Ricardo. Adelante, compañero. Sí, bueno, buenas noches. En realidad, de hecho, lo mío también es bastante como condensado y creo que también de alguna manera está un poco ligado con lo que acaba de exponer Alberto. Y déjenme ver dónde puedo compartir pantalla. Está. Necesito los permisos para compartir, porfa. ¿Quién nos puede dar, Marlon? Yo no sé si yo podré. Mi co-host es Marlon, sí. O usted creo que también puede. Ok. Deciré pantalla, por favor. Bueno, quizás mientras vamos solucionando esa parte técnica, yo en realidad lo que vengo a hablar más que venirles a decir un poco, digamos, sobre redes sociales, lo que he preparado incluso tiene que ver y está muy ligado incluso, digamos, a cómo las tendencias en la comunicación digital de alguna manera está permeando, digamos, los sectores productivos y los sectores pues también educativos. Entonces, en este caso, digamos, yo quise enfocar un poco como las tendencias y los usos, digamos, de la comunicación digital en el sector turístico. Yo creo que ahorita ahora sí. Creo que ya, ¿verdad? Lo logré. Eso. Dame un segundo. Porque no me está leyendo el... Lo tengo en línea. Ok, ahora sí. Y presentar. Está ingresando apenas, don Ricardo. Sí. Listo, ya está compartiendo. Listo.
Tenemos que tener como ampliarlo. Ok. Entonces, como les decía, yo lo que les quiero hablar es un poco sobre las tendencias y el uso de la comunicación digital en turismo. Y cuando hablamos de comunicación digital, ¿Ya no es está importante. compartiendo, Ricardo? Ay, sí, sí, estoy compartiendo. Vamos a ver. Ahí. Listo. Ok. Entonces, cuando hablamos de comunicación digital, es importante, digamos, entender un poco que todos los procesos, digamos, digitales de la comunicación, digamos, que empiezan a suceder un poco a partir del surgimiento, digamos, de Internet, como a principios de los años 90, digamos, y como muchas cosas, digamos, que nosotros de alguna manera las teníamos de manera física o de manera pues presencial, se fueron como digitalizando y entonces vamos teniendo como otros artefactos que antes eran de alguna manera físicos, ahora son digitales. Por ejemplo, digamos, yo no sé si ustedes recuerdan que pues antes cuando uno iba a una feria, digamos, de turística o lo que sea, digamos, se utilizaban paquetes enormes, ¿verdad? De brochures o de información en papel y yo creería que, digamos, que aunque esos brochures no es que no se utilicen, digamos, de alguna manera también ahora tienen como su lado digital, digamos, por medio de otras, de las redes sociales o de otros medios, digamos, que ayudan un poco a, a que esa información le llegue a las personas. Básicamente, bueno, yo agregué una, inicialmente son como 3 tendencias claves, pero yo agregué una más, entonces estaríamos hablando de 4 tendencias. Una tiene que ver un poco, digamos, que actualmente cuando estamos comunicando a través de medios digitales o a través de redes sociales, cada vez los microcontenidos están como más presentes, digamos, en este ecosistema, en esta dinámica, digamos, de lo digital. Todo lo que tiene que ver con las narrativas sonoras, digamos, y con todo lo sonoro, lo digital de alguna manera lo ha dimensionado, incluso cada vez hay más dispositivos, ¿verdad? Como Alexa, como Siri, como el Google Home, digamos, que están como conectados a la parte pues sonora. Multicanal, esto quiere decir que nosotros ya tenemos digamos, como empresas, o como empresa, o como tenemos una serie de canales abiertos para que las personas pues puedan comunicarse de forma directa con nosotros. Digamos, antes tal vez teníamos solo el teléfono físico, el fax, lo más un correo electrónico, pero pues ahora tenemos como esos mismos, pero adicionalmente tenemos pues Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, digamos, toda una serie de otros canales en donde pues podemos ir compartiendo la información que nosotros estemos desarrollando con nuestro emprendimiento. Y el cuarto, que fue el que agregué, tiene que ver mucho con la personalización. Y esto incluso, bueno, en las tendencias que acaba de explicar Alberto, digamos, ya no podemos pensar en los públicos de masa, digamos, cada vez eso ya, digamos, tenemos como que quitarnos eso de la cabeza y, por ejemplo, decir que nosotros nos estamos enfocando a un grupo meta que es, ¿verdad? Que es masivo, porque en realidad cada vez más las personas y sobre todo el turista y las personas viajeras están buscando un poco más la personalización de su experiencia. Y bueno,
En cuanto al tema de microcontenidos, yo no sé si alguno de ustedes, igual ahí lo pueden ir a escribir en el chat, si están utilizando, por ejemplo, TikTok para su empresa, o las historias de Instagram o las historias de Facebook, digamos, como parte de su estrategia, digamos, de comunicación de su emprendimiento, digamos, porque cada vez más estos contenidos que son como de alguna manera como píldoras o que son muy cortos, son, digamos, es lo que la gente mucho está consumiendo. Igual, digamos, en este englobado de microcontenidos están las historias, digamos, como ya los decía, de Facebook, de Instagram o de WhatsApp. Entonces, por ejemplo, si de pronto tenemos una promoción, o si tenemos un nuevo servicio o un nuevo tour, digamos, que estemos ofreciendo, por qué canales o cuáles son los canales que estamos utilizando para poder, digamos, promocionar eso. O sea, estamos utilizando estos canales, digamos, que la gente está consumiendo, ¿verdad? Que son un poquito de contenido un poquito más corto e inclusive hasta más directo. Lo otro, digamos, es cada vez más en las micro historias o los micro comerciales o los micro promocionales para los teléfonos móviles, ¿verdad? Digamos que WhatsApp generalmente soporta videos como cortitos, entonces digamos, si estamos de alguna manera pues produciendo ese tipo, digamos, de contenido corto para comunicación más directa a través del móvil. Porque también algo que es importante, digamos, que debemos como entender es que el móvil cada vez es como una herramienta indispensable para las personas que viajan. Lo otro, digamos, y eso también lo podemos aprovechar y utilizar en nuestra comunicación, digamos, como emprendimientos, están los memes y los stickers. Que los memes y los stickers bien, o sea, de alguna manera bien utilizados, podría generar de alguna manera una comunicación un poco más creativa y diferente para poder atraer a nuestros clientes. En cuanto a lo que tiene que ver con las narrativas sonoras, con toda la aceleración digital, digamos, que se dio con la pandemia, realmente se ha incrementado mucho, digamos, el que las personas tengan o utilicen o escuchen, digamos, o produzcan podcasts, digamos, que son básicamente como de alguna manera programas de radio que son atemporales y que generalmente uno los puede escuchar, o sea, los puede escuchar cuando uno quiera, donde quiera y como quiera. Lo otro es que también las personas de alguna manera escuchan mucho, digamos, cuando se está trasladando pues de un lugar a otro y un poco lo decía como al principio, digamos, con la pandemia, todo este tema, digamos, de los podcasts de lo sonoro, digamos, está como muy en boga, especialmente porque de alguna manera lo sonoro nos permite hacer como apagones, yo siempre digo apagones de la pantalla y podernos como sumergir en la parte sonora. Lo de multicanal, acá entonces digamos, esos son como algunos ejemplos, digamos, de cómo hay empresas, digamos, que están utilizando el uso de varias plataformas y varias herramientas, digamos, para comunicar. Cuando yo hablo, bueno, de newsletter temático, digamos, básicamente eso es un boletín electrónico, ¿verdad? Que les llega a las personas. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, si estamos hablando del sector turismo, nuestro newsletter podría ser, digamos, no solo para promocionar nuestro emprendimiento, sino también, por ejemplo, darle a la gente, por ejemplo, consejos de cómo, o sea, de cómo hacer alguna actividad
mientras está teletrabajando, o buscar, digamos, un poco lo que acaba de comentar, digamos, Alberto, digamos, sobre qué está pasando en el mundo y darle a la gente, digamos, temas que les sea de interés, que de alguna manera esté relacionada con nuestro emprendimiento y bueno, de paso también pues podemos estar informando sobre qué es lo que estamos ofreciendo a las personas. Y en el tema de personalización, aquí es muy importante, digamos, que aunque lo digital muchas veces la gente cree que aleja la parte como humana, es importante, digamos, que nosotros tengamos como ese acercamiento, digamos, y esa calidez humana, digamos, que necesitan las personas viajeras o los turistas en las experiencias o en los servicios que nosotros estemos ofreciendo, digamos, en turismo. Pensar que cada persona, digamos, es única, lo que yo como Ricardo Osorno quiero, digamos, por ejemplo, en un hotel puede ser, es muy diferente, digamos, a los requerimientos o a lo que Alberto pues podría requerir. Entonces, digamos, pensar en eso, digamos, de alguna manera, pues puede ayudar un poco para llegarle a muchas más personas, digamos. Entonces, para poderles tener como soluciones diferentes, digamos. No es lo mismo, por ejemplo, si yo soy un nómada digital que me ando desplazando para trabajar, así yo soy una persona que vengo, digamos, a hacer turismo 100% sin trabajar. Entonces, digamos, tener como identificadas esas personas, digamos, o esos perfiles, como para poderles desde nuestro emprendimiento ofrecer cosas cada vez como más personalizadas. Y de alguna manera también la atención individualizada. Aquí voy a poner un ejemplo, digamos, yo sé que esto es una empresa muy grande, que es inclusive hasta internacional, digamos, la empresa es Elina, que es un hostel. Ellos tienen como una aplicación en donde básicamente, digamos, toda la parte, digamos, desde la reservación, el check-in y todo, digamos, se hace en la aplicación. Incluso, digamos, hay como una sección en donde uno antes de llegar al lugar puedes de alguna manera estar en conversación directa, digamos, con las personas de recepción y demás. Y entonces, digamos, ese tipo de atención y de canal de comunicación ayuda un montón, digamos, al aseguramiento, digamos, de nuestros turistas o de nuestros viajeros. Igual nosotros, digamos, podemos adaptar, digamos, porque posiblemente tal vez no podamos desarrollar una aplicación, pero igual podríamos pensar en desarrollar como un servicio muy personalizado, digamos, con WhatsApp, ¿verdad? Entonces, digamos, podríamos tener un canal muy directo y muy exclusivo, digamos, a través de WhatsApp, en donde toda la comunicación de los clientes se puede hacer, digamos, por ese medio. Ok, y entonces ya yo estaba hablando un poco cómo se puede implementar estas tendencias de comunicación en nuestros emprendimientos turísticos. Esa es como la gran pregunta que nos hacemos. Y aquí un poco, digamos, antes de cualquier cosa, digamos, o antes de pensar en cómo de alguna manera tenemos que cambiar la forma en que nos estamos promocionando y cómo nos estamos comunicando hacia afuera, es importante, digamos, poder definir el público meta, digamos, un poco lo que comentaba de que ya no deberíamos de pensar en masas, ¿verdad? Deberíamos de tener muy definido nuestro perfil o nuestros perfiles, digamos, de viajeros o de turistas que queremos desarrollar, digamos, conocer sus gustos, qué actividades hace, qué hábitos de conexión tiene, cómo gestiona su tiempo, qué le gusta, si le gusta la montaña, la playa, la aventura, o sea, todas esas cosas nosotros tenemos que definir nuestro público meta
a partir de ahí, pues poder promocionar mejor nuestro servicio o experiencia turística. Lo otro, digamos, también acá es un poco definir el contenido. Y aquí yo siempre hago una queja, digamos, con las personas emprendedoras, de alguna manera, bueno, yo tengo un emprendimiento familiar que son, que es de mieles, digamos, de mieles procesadas. Nosotros vendemos mieles cremadas y mieles maceradas. Las mieles cremadas pasan por un proceso de cristalización. Y muchas veces nosotros como emprendedores cometemos como un poco, de alguna manera, el error de solo estarle como empujando a la gente, es como, venga a mi hotel o cómpreme mi tour, o, ¿verdad? Entonces estarle como de alguna manera empujando y empujando esto. Y realmente, digamos, muchas veces ese tipo de promoción o de información a veces a la gente, digamos, le cansa. Entonces es importante, digamos, como tener un balance entre lo que nosotros queremos, de alguna manera, promocionar de nuestro servicio o nuestra experiencia o atracción turística, y también qué es de acuerdo a nuestro público, qué es lo que el público, qué contenido quiere consumir, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, si nuestro enfoque es un viajero que le guste pues la buena salud, ¿verdad? Entonces, no sé, tener como algunas rutinas cortas de yoga o ejercicios de meditación, y entonces ir combinando nuestros contenidos como con estos contenidos que de alguna manera ayuden a que las personas incluso, digamos, sigan nuestros medios digitales y estén interesados en visitarnos o en tomar nuestros servicios. Lo otro también, digamos, es, yo creería que en turismo tenemos que trabajar mucho el tema de los encadenamientos. Entonces, por ejemplo, si yo soy un hotel, ¿qué otras actividades, digamos, cerca del hotel las personas pueden hacer, ¿verdad? Entonces, también esas cosas uno las podría de alguna manera estar publicando en nuestros canales digitales. Entonces, digamos, ya yo sé, por ejemplo, que si voy a un hotel o a unas cabañas en La Cruz, cerca tengo un tour de caballos o tengo un tour de una clase de surf con gente local, digamos, que es en la playa. O sea, ¿verdad? Es como lograr inclusive tener mapeado como esas cosas, y que la persona cuando viaje tenga, digamos, tenga como todo un abanico de opciones, digamos, que pueda hacer en su estadía. Y nosotros, digamos, de alguna manera, también estamos ayudando pues a fomentar los encadenamientos del sector. Lo otro, digamos, también es muy importante definir los medios, y bueno, McLuhan, que es como una de las personas a las que admiro mucho, digamos, en temas de comunicación, decía que el medio es el mensaje, digamos. Entonces, yo siempre también a los emprendedores les digo, si ustedes, digamos, si a ustedes les funciona utilizar solo WhatsApp y no abrir Facebook y no abrir Instagram y no abrir TikTok y no abrir YouTube y no abrir todas las plataformas, utilice WhatsApp. Si usted ve que Facebook es lo que más le funciona a usted, entonces abra Facebook. Pero lo importante, digamos, es que ustedes de alguna manera logren como explotar cada uno de esos medios lo más que puedan, digamos, y no es llenarse de un montón de plataformas, sino, digamos, de alguna manera especializarse. Desde mi perspectiva, digamos, o sea, en tema turístico, yo creería que, digamos, que plataformas como Instagram, digamos, o incluso el mismo TikTok, para mí, desde mi perspectiva, son indispensables, digamos, para poder estar generando contenido con fotografías, con videos, ¿verdad? Como con contenido que la gente, digamos, de alguna manera, pues pueda ver más atractivo. Podríamos incluso, digamos, tener un canal en Telegram que sea solo para promociones, ¿verdad? Entonces, ahí
los canales de Telegram funcionan mejor que los grupos de WhatsApp porque solo el administrador puede estar subiendo información, ¿verdad? Entonces, decirle, o sea, a los clientes que si quieren recibir promociones o cuando hay alguna actividad o un evento especial en nuestro emprendimiento, por ejemplo, si es un restaurante y tenemos como la serenata del Día de las Madres o alguna actividad especial, entonces ese canal, digamos, puede ser así, digamos, este canal de promoción del hotel, ¿verdad? Y ahí, entonces ahí solo estamos solo estamos enviando promociones. De alguna manera ya la persona, digamos, que está en el canal y que aceptó, digamos, estar en el canal, sabe que ahí lo que va a encontrar, el contenido que va a encontrar directamente es promoción o actividades que se estén dando, digamos, de forma pues no habitual en nuestra atracción. Lo otro también, digamos, que es importante es de alguna manera pues definir una línea gráfica de nuestro emprendimiento. Yo siempre digo que menos es más. A veces queremos como saturar mucho, digamos, los artes o las publicaciones que hacemos en redes sociales. Yo siempre digo que, por ejemplo, si estamos en un hotel y hay un atardecer, yo creería que una fotografía, digamos, es más que suficiente y tal vez no a la fotografía ponerle un texto encima, sino, digamos, es como eso, ¿verdad? Es pensar en que muchas veces menos es más y de alguna manera también tener como una unidad gráfica en todo lo que se vaya a desarrollar. De hecho, yo hoy he sufrido porque yo no sabía que había una plantilla para las presentaciones y yo usé esta plantilla, no usé la plantilla de Alberto. Entonces, para mí, por ejemplo, digamos, se me hace como extraño yo estar utilizando otra línea gráfica de la que ustedes vieron como al principio, digamos, porque todo eso, digamos, al final, a nivel de comunicación, es como una suma un poco de todo. Y aquí, bueno, traigo como este ejemplo que es como muy famoso, digamos, este set que se hizo famoso en Twitter. Entonces, cuando yo les hablaba, por ejemplo, de memes, o sea, la gente reconoce, digamos, a este personaje y este cartel. Entonces, ¿por qué no hacemos contenidos en donde estemos, donde pongamos a alguien que diga, visite el Hotel Colonial en La Cruz? O ya me merezco vacaciones, o ¿verdad? Es como, ya quiero salir a ir al balneario de Upala. O sea, entonces digamos, es como también como de alguna manera como meternos en la ola digital de lo que está pasando, digamos, y de alguna manera pues poder hacer una comunicación que sea como creativa, diferente y que de alguna manera pues también llame un poco la atención. Yo creo, digamos, que en cuanto a temas de emprendimientos, hay historias muy, muy interesantes que a veces no las decimos o las obviamos, ¿verdad? Pero que también incluso se pueden volver muy interesantes. O sea, por ejemplo, si hay un hotel y el hotel, digamos, que empezó, digamos, con el bisabuelo y era una pensión muy pequeñita en Guatuso y ya ahora es un hotel, digamos, un poquito más grande y esto. Entonces, digamos, ese tipo de historias o de contenidos a veces es bonito porque de alguna manera crea como esa empatía y esa humanización que a veces necesitamos como de nuestros emprendimientos y de nuestras marcas. Y bueno, un poco tal vez después de haber tenido como todo tema, o sea, toda esta recopilación de información, tanto un poco lo que le dio Alberto con lo que yo acabo de dar, digamos, lo que sigue pues básicamente es responder, digamos, cómo implementar estas tendencias en la comunicación
incluso, digamos, las tendencias que Alberto está diciendo en mi emprendimiento, digamos, propiamente, incluso para pensar los contenidos que estemos desarrollando. Y para eso, digamos, es importante, digamos, tener como sesiones de planificación. Yo sé que muchas veces en los emprendimientos son familiares, y entonces somos solo, no sé, 1, 2 o 3 personas, ¿verdad? Pero aún así, digamos, poder de alguna manera reunirnos y ver como qué contenido podemos desarrollar es como muy importante. Experimentar, incluso, digamos, de alguna manera, ver qué está funcionando, qué no está funcionando, qué le gusta a la gente, qué no le gusta a la gente, ¿verdad? Y a partir de ahí tomar decisiones como el tipo de contenido que se quiere desarrollar, preguntarle a la gente, por ejemplo, digamos, o sea, preguntarle, o sea, qué le pareció el contenido o qué otro, digamos, contenido le gustaría, digamos, para así nosotros de alguna manera poder ir generando los contenidos que vayamos requiriendo. Básicamente esto era un poco, digamos, lo que yo quería compartir, porque muchas veces, digamos, cuando se habla de redes sociales, la gente quiere aprender cómo, ¿verdad? Cómo usar Facebook o cómo usar Instagram. Yo siempre digo que lo más importante es cómo aprendemos a generar contenido y a partir de ahí, cómo ese contenido, dónde lo vamos a distribuir. Entonces, como yo les dije, si para ustedes lo que funciona es WhatsApp, pues nos vamos por WhatsApp. Si lo que funciona es solo Instagram, entonces nos vamos solo por Instagram. Entonces es como adecuar eso. Y de hecho, digamos, nosotros en esta cátedra y bueno, en un curso que imparto con otras 3 colegas de tecnología aplicada al turismo, hemos estado, digamos, de alguna manera implementando como nuevas formas, digamos, para los futuros gestores de turismo para poder promocionar. Entonces, por ejemplo, ahorita ellos están desarrollando un Reels para Instagram de algún atractivo o alguna experiencia turística y entonces lo están compartiendo. Entonces, digamos, eso es ahorita y un poco lo que decía Alberto, puede que en un año nosotros cambiemos esa actividad porque ya los reels de Instagram salió otra cosa diferente y entonces, ¿verdad? Se está usando eso. También estamos incentivando, digamos, el hecho de que puedan desarrollar algunas experiencias, digamos, utilizando tecnología y utilizando, digamos, algunos elementos como los que acabamos de ver, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos si somos un tour operador o si tenemos como algún tour, qué interesante sería, ¿verdad? Implementar un tour o un tour o una caminata sonora, ¿verdad? Y entonces, en donde ya no solo veamos los animales, sino que también, digamos, los escuchemos y tratemos como de entender un poco, digamos, la escucha de un tour. Entonces, digamos, son cosas que creo que se pueden implementar sin necesidad, digamos, como de inversión a nivel monetario, sino es pues cuestión de ir adaptándonos a cómo se va moviendo, digamos, el mundo. Ese era un poco lo que quería compartirles.